Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en el octavo y último webinar de este ciclo del Foro de Economía Circular para los Estados del Norte, organizado por la Unión Europea, en el que hablaremos sobre economía circular en las ciudades. Aprovecho para agradecerles que nos hayan acompañado durante estos 8 webinars y espero que hayan sido de su interés. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Laura González, consejera del Proyecto de Apoyo a los Diálogos Sectoriales Unión Europea-México. Y para nosotros es un gusto poder realizar este ciclo de webinars donde se está analizando qué es la economía circular, modelos de negocio y su efecto sobre industrias específicas como por ejemplo la textil, entre otros temas. A todos los asistentes me permito recordarles algunas indicaciones sobre cómo funcionaremos también el día de hoy. Les agradecemos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y que las preguntas que surjan las escriban aquí abajo en el apartado de preguntas y respuestas, indicando a qué ponente van dirigidas, ya que todas las preguntas se leerán al final del webinar. ¿De acuerdo? Las presentaciones se colgarán a partir de mañana en nuestra web, la misma que usaron para registrarse, y las grabaciones de los webinars estarán disponibles ahí mismo en la segunda mitad de agosto. Como algunas de nuestras ponencias están en inglés, les recordamos que tenemos habilitado el servicio de interpretación. Aquí abajo pueden ver un botón que se dice interpretación. Ahí pueden escoger el canal de audio por el que quieren escuchar. Puede ser español, inglés o apagado y lo escucharán en el idioma original. Durante la sesión, en ocasiones les aparecerán pequeñas encuestas en pantalla que les agradeceremos que contesten y daremos los resultados durante las ponencias. Es importante señalar que si se están conectando a través de navegador y no de Zoom, no tendrán las opciones de escoger idioma ni de contestar las encuestas. Además, al final de la sesión les pediremos a todos que enciendan sus cámaras para poder hacer una gran foto de grupo. Esta opción no la tienen habilitada desde el principio, nosotros les iremos dando el permiso más adelante para que puedan prender sus cámaras, no se preocupen. También al final de la sesión les pondremos en el chat y más tarde les mandaremos por mail una encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros que respondan para que podamos tener en cuenta su opinión de cara a futuros eventos. Hoy, por ser el último webinar del ciclo, tendremos unas palabras de clausura y conclusiones tras las ponencias, por lo que pasamos directamente a nuestra primera panelista del día. María Rincón Liébana es funcionaria de la Unión Europea en el área de producción, productos y consumo sostenible de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Justo después de terminar el máster del Colegio de Europa en Estudios Políticos y Administrativos Europeos, María comenzó a trabajar en la representación de Andalucía ante la Unión Europea en Bruselas. Estuvo a cargo de las áreas como una agenda digital para Europa, economía y finanzas, así como economía circular. Su interés en la economía circular creció una vez que se unió a la Dirección General de Medio Ambiente en la Comisión Europea, donde ahora es líder del equipo de economía circular. Además, María está interesada en aprender más sobre nuevos modelos de negocios y está interesada en las barreras para la aparición de mercados de materias primas secundarias. María también es licenciada en Derecho y máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales. Adelante, María, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Me alegro ver que hay 123 participantes interesados en conocer más lo que es o cómo aplicar la economía circular a nivel local, porque como habéis venido descubriendo en estos 8 seminarios, la economía circular se posiciona como un elemento clave para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Voy a pasar a compartir mi pantalla con mi presentación, que estará disponible, como bien ha dicho Laura, para que os la podáis descargar hacia mitades de agosto. Como seguro que ha sido objeto ya de discusión, la realidad es que tenemos solo un planeta y que con el modelo de consumo de producción actual estamos en un riesgo real de que el mundo consuma para el 2050 como si tuviéramos 3 planetas. Recientemente y todos los años más o menos por esta época se publica un dato de una organización no gubernamental de Environmental Footprint que nos dice cuál es el día en el que hemos sobrepasado usando los recursos que corresponden al año siguiente. Este año me parece que está hacia mitades de agosto y cada año nos vamos adelantando en unas 2 semanas. Esto no es sino una muestra más de la necesidad de cambiar cómo nos relacionamos con el consumo, con la producción y movernos hacia consumo y producción más sostenible.
Esto se hace incluso más evidente en el campo de las ciudades, que son pequeños ecosistemas en los que se desarrollan una serie de relaciones entre diferentes actores con impactos, por supuesto, en el medio ambiente. Y es importante porque en la actualidad más de la mitad de la población global vive en ciudades y esta proporción este número de personas que van a vivir en ciudades no va a dejar de aumentar y se ha estimado que se incrementará en un alrededor 20% de cara al 2050. Pero es que también esto conlleva no solo que haya más aglomeración de población, sino que esta aglomeración de población puede dar lugar a un incremento de los desafíos medioambientales. Desafíos medioambientales que están relacionados muy directamente con la economía circular, como por ejemplo la necesidad de gestionar los recursos, pero también otros desafíos que están vinculados a la economía circular de una forma más indirecta, como por ejemplo la contaminación del aire, la mejor gestión y reducción de la contaminación del agua o lo que todos conocemos como contaminación acústica, el ruido, cómo gestionar el ruido. Se ha venido viendo que la necesidad de un desarrollo sostenible de las ciudades va a venir vinculada y ligada a que se gestione de forma más apropiada el crecimiento urbano, que las autoridades públicas de un lado y las empresas de otro empiecen a integrar la sostenibilidad cuando se planea el desarrollo de ciudades y urbes. Y se ve claramente en estas dos fotografías que he decidido añadir a la diapositiva cómo la misma presencia de población puede tener un impacto positivo o menos negativo o, sin embargo, afectar no solo al medio ambiente, sino también a la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades. En el contexto global, todos conocéis la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, que establece una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Hay uno, que es el objetivo 11, si no estoy equivocada, efectivamente, que consiste en lograr, o que ha establecido el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean integradores, seguros y sostenibles. Y es en este ángulo de la sostenibilidad en el que la economía circular juega un papel fundamental. Estos objetivos del desarrollo sostenible se han ido desarrollando a través de diferentes conferencias y es importante mencionar el establecimiento de una nueva agenda urbana que se estableció en 2016 en la ciudad de Quito, en Ecuador. ¿Cuál es el contexto europeo? No me cabe ninguna duda porque habéis tenido a mi jefa de unidad hace unas semanas presentando lo que es el Plan de Acción de Economía Circular, que en el contexto que os han hablado del European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que se ha colocado y mucho más en esta situación de necesidad de recuperación económica y de afrontar crisis globales como nunca antes, la que ha traído de suyo la crisis sanitaria abierta por el coronavirus, pues el Pacto Europeo Verde es la estrategia de crecimiento para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque aúna no solo crecimiento económico, no solo calidad de vida para la población y el bienestar de los ciudadanos, sino también que integra en este objetivo, en esta estrategia, la protección del medio ambiente y conseguir desarrollar una economía baja en carbono. El Pacto Verde Europeo establece como elemento clave conseguir que Europa sea el primer continente neutral desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono. Este Pacto Verde Europeo tiene una serie de campos de acción en el que se señalan objetivos relacionados con la reducción de la polución o con establecer ecosistemas para asegurar una cadena alimentaria sostenible, movilizar la industria, asegurar fuentes de energía limpias y seguras. Todo ello cuenta con una serie de actores transversales. Por un lado, las compañías, el tejido industrial, pero por otra parte, las autoridades públicas, y en ello tiene una función clave también para asegurar la sostenibilidad de las ciudades.
Para ello también el Pacto Verde Europeo va a integrarse en su implementación con la Agenda Urbana Europea, que establece una serie de objetivos en la que la economía circular también ha sido colocada como una prioridad y ha aglutinado a diferentes actores implicados y a diferentes sectores clave para establecer una asociación de la agenda urbana para la economía circular, con líderes a nivel local también para desarrollar una serie de elementos que permitan aplicar e implementar mejor y más efectivamente la economía circular en las ciudades. ¿Qué es la economía circular en las ciudades? Es un concepto que puede traer de suyo imbricados diferentes conceptos: digitalización, la capacidad de seguir el ciclo y el flujo de los recursos dentro de la ciudad. Esto va a permitir dar a las autoridades públicas una información muy importante sobre qué recursos son necesarios. Dentro de las ciudades también, y con las capacidades de la planificación urbanística, las ciudades también tienen una capacidad importante para determinar la sostenibilidad de la edificación y la construcción, la capacidad de seguir los materiales e identificarlos, permitiendo reducir la necesidad de utilizar nuevos recursos. También las ciudades tienen una capacidad única para poner en marcha nuevos sistemas de producción y consumo sostenible. Un ejemplo claro son el caso de los repair cafés, los cafés de reparaciones, donde expertos en la reparación se reúnen para fomentar la cultura de la reparación. También la economía colaborativa, por ejemplo, la capacidad o la posibilidad de que las autoridades públicas pongan en marcha redes de objetos compartidos, como por ejemplo las bicicletas. Todo ello permite decir que las ciudades están en una posición privilegiada para ser verdaderos laboratorios de la implementación de la economía circular. Por supuesto, no puedo dejar de olvidar la capacidad de las ciudades para gestionar eficientemente los residuos, no solo los residuos orgánicos y otro tipo de residuos, sino también los residuos alimentarios. Y para ello tienen, por supuesto, una responsabilidad enorme tanto los supermercados como otras organizaciones que ponen en contacto al productor y al consumidor, no solo proporcionando mejor información al consumidor, sino también estableciendo sistemas que permitan este tipo de prácticas. A lo largo de esta presentación voy a desarrollar algunos de estos conceptos que he introducido en la diapositiva previa, y para ello me voy a centrar en qué está haciendo la Unión Europea o la Comisión Europea para facilitar y para fomentar la economía circular en las ciudades, para que las ciudades también se beneficien de los aspectos positivos de transitar hacia un modelo económico más sostenible, hacia la economía circular o hacia una economía neutra en carbono. Por un lado, las ciudades circulares podemos decir que se van a caracterizar porque hacen una gestión eficiente de los residuos. No solo trabajan para prevenir los residuos, que eso es un elemento clave también desde el punto de vista al nivel local, tanto para autoridades públicas como para compañías, como para ciudadanos, porque es una labor que tiene que desarrollarse desde estos tres ángulos. Por otra parte, las autoridades públicas a nivel local tienen una responsabilidad enorme en la implementación de la Directiva Marco de Residuos, que, como vosotros sabéis, se establece a nivel europeo, y los diferentes Estados miembros tienen que implementar las obligaciones legales que allí se establecen. Una de ellas es fomentar las colectas separadas. Las autoridades públicas tienen en sus manos herramientas muy importantes para fomentar que los ciudadanos separen en casa, y también para que se incremente el valor de lo que se recoge a nivel local y que va luego a las
empresas recicladoras o a las plantas de reciclaje. La colecta separada es clave para asegurar un reciclaje de calidad, promoviendo también los beneficios de las industrias de este sector, que es un sector pujante y que incluso en épocas difíciles puede ver beneficios de las actividades que ponen en marcha. Por daros algunos ejemplos, Ljubljana en Eslovenia o Milán en el norte de Italia son ciudades que han desarrollado estos sistemas de colecta separada de una forma clara y eficiente, y esto les ha traído ventajas puesto que ha incrementado el valor de los recursos, de los residuos, pero también ha incrementado la calidad de vida de los ciudadanos. Un estudio reciente de la Comisión Europea sobre colecta separada también nos ha demostrado cuál es el papel o la importancia del papel de los instrumentos económicos. Por ejemplo, la imposición fiscal o instrumentos como el Pay as you throw, que consiste en tasar el vertido de residuos. Todos estos elementos son herramientas que las autoridades públicas a nivel local pueden ajustar a las necesidades del territorio para poner en marcha los principios de una gestión de residuos en la economía circular, que no solo cumple con una jerarquía en prioridad dentro de las actividades posibles, primero prevención, luego reparación y reutilización, por último reciclaje y solo como última opción incineración y envío a vertederos, pero también lo hacen de una forma que facilite la actividad de las empresas de la región o de la ciudad para fomentar el crecimiento económico. Las ciudades circulares también tienen una función clave en la implementación o en la lucha contra los productos de plástico. ¿Por qué? Como bien sabéis, la Comisión Europea adoptó en enero del 2018 la Estrategia de Plásticos para una Economía Circular, que es una estrategia que propone acciones a lo largo del ciclo de vida de los productos de plástico, porque el plástico es positivo, pero recientemente hemos visto que tiene impactos en el medio ambiente, sobre todo porque ni el consumidor, ni las autoridades públicas, ni tampoco los recicladores han sabido sacar el máximo provecho a ese plástico que no se utiliza o que se deja de utilizar. El anexo segundo de la estrategia, al que yo os animo que le echéis un ojo, establece obligaciones para las autoridades públicas. ¿Qué pueden hacer las autoridades públicas para facilitar en la puesta en marcha de los objetivos de la estrategia? Por ejemplo, la ciudad de Bristol ha establecido una serie de sistemas para facilitar el relleno de las botellas de plástico, de las botellas reutilizables por sus ciudadanos, o el caso de Copenhague, que ha puesto fuentes públicas de agua para proveer de agua sin necesidad de recurrir a la botella de plástico, o el caso de Hamburgo, en Alemania, que ha establecido ciertas prohibiciones de utilizar envases de plástico de un solo uso. Esto está muy en línea con la legislación europea de reducir el uso de los productos de plástico desechables, y también muy en línea con los objetivos de las Naciones Unidas. Creo que hay una llamada global a luchar contra este tipo de mal uso de los productos del plástico. Y luego, por otra parte, las ciudades circulares pueden también ser visibles y atraer financiación y ser el caso de buenas prácticas, a la vez que cumplen con estos objetivos de circularidad. Por un lado, pueden utilizar el potencial de la compra pública, integrando requisitos de compra pública ecológica en los contratos públicos. Cuando una autoridad pública se decide a construir un edificio, puede mirar cuáles son las empresas constructoras que van a garantizar unos ciertos requisitos de sostenibilidad. Esto no solo reduce el impacto ambiental de la autoridad pública, sino que también impulsa el mercado dentro de la ciudad, puesto que suele apoyar a empresas de esa región.
Otra opción es registrarse en el Sistema Europeo de Auditoría Ambiental, que es una excelente herramienta para la medición y evaluación del impacto ambiental. Este impacto es auditado por una tercera parte que señala los puntos en los que la empresa o la autoridad pública, porque es para ambos tipos de organismos, puede mejorar el impacto ambiental. Por último, ya he mencionado el papel de las ciudades para asegurar un desarrollo sostenible a nivel de planificación urbanística. La Comisión Europea ha estado testando con las empresas del sector un sistema de indicadores que nosotros llamamos levels, que dan una visión general y a lo largo del ciclo de vida de la sostenibilidad del edificio. Y no establece una certificación, lo único es que provee una información armonizada a aquellos que estén mirando la sostenibilidad de los edificios. Levels ha estado testando y se cree que, o creo que para finales de año podrá estar puesto en marcha, hacia octubre-noviembre. Se ha desarrollado en cooperación con empresas clave del sector, pero también con autoridades públicas, puesto que pueden animar y fomentar el uso de esta herramienta a nivel local. Como mi jefa de unidad ya se adelantó hace una semana y como creo que se ha explicado abiertamente en otras sesiones de este seminario de economía circular, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo plan de acción en marzo del 2020. Este plan de acción pone el foco en los productos sostenibles y en establecer un marco de productos sostenibles a nivel europeo, pero no deja de lado el apoyo a aquellos actores involucrados que van a tener un papel clave en la implementación a nivel del suelo, como se dice en inglés on the ground, trabajando directamente con aquellos que tienen la capacidad de hacerlo posible. Por ello, el plan de acción ha señalado que la Comisión se ha comprometido a desarrollar este apoyo hacia las ciudades a través de una serie de iniciativas. Por un lado, la Iniciativa Urbana Europea. También se ha establecido una iniciativa que en inglés se denomina Intelligent Cities Challenge, que es para atraer ciudades que no solo hacen uso de la digitalización, sino que también aplica estas herramientas digitales para lograr los objetivos de la economía circular. Y también se ha establecido que la economía circular como una de las áreas prioritarias de un acuerdo entre las partes que se denomina el Green City Accord, que lo único que hace es poner en contacto a diferentes stakeholders, a diferentes actores, para facilitar el desarrollo de ciudades sostenibles, incluyéndose la economía circular como una de esas claves. Por último, me gustaría mencionar el caso de una herramienta que es muy útil y muy apreciada a nivel europeo, que puede ser replicada en otros lugares del mundo y que no tienen demasiadas cargas para las autoridades públicas ni tampoco para las compañías que hacen uso de ella. Se trata de un sistema de asistencia y de ayuda y de colaboración que lo que hace es poner en contacto a expertos de diferentes regiones o diferentes entidades locales para que unas ciudades aprendan de las buenas prácticas de otros o de los errores de otras. Y se desarrolla a través de misiones de expertos, de conferencias o de visitas que tienen una escala un poco menor. Por otra parte, me gustaría también poner a disposición de los participantes en este webinar la dirección web de la página de la Plataforma Europea de Economía Circular. Allí podéis encontrar tanto buenas prácticas como estrategias, conocimiento y un foro de diálogo con otros stakeholders, con otras compañías, autoridades públicas que pueden facilitar el entendimiento de qué ha funcionado o no ha funcionado. Es una gran fuente de información porque permite conocer buenas prácticas en toda Europa.
y también pone a disposición de aquellos que tengan interés el contacto de la persona que ha puesto en marcha esta buena práctica para empezar un diálogo de tú a tú y poder conocer cuáles son lo que ha funcionado o no ha funcionado. En la sección de noticias y eventos podéis encontrar también las más recientes novedades sobre los avances de la Comisión Europea y la implementación del plan de acción y de las diferentes iniciativas. Con esto devuelvo la palabra a la moderadora, a Laura, y me pongo a disposición para contestar cualquier pregunta en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, María. Te pido si puedes dejar de compartir pantalla para que se te vea grande para tomarte una foto. Sí, estoy intentándolo al menos. ¿Es arriba del todo? Te tiene que dar la opción. Sí, es que tenía la cámara puesta ahí. Perfecto, Vale. gracias. Pues te pido un momentito y yo te aviso cuando ya te hayamos tomado la foto, ¿de acuerdo? Sí, sin problema. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a todos nuestros espectadores que todas las preguntas les agradecemos que las puedan poner en el chat de preguntas y respuestas, indicando a qué ponentes están dirigidas. Por ejemplo, en este caso, pues si están dirigidas a María Rincón Liébana, pues que lo indiquen para que al final del webinar podamos preguntárselas. Por otra parte, les voy a presentar a nuestra siguiente panelista, Ana Petit-Bosch, una científica ambiental especializada en ecología urbana e industrial. Desde 2017 es investigadora postdoctoral en la Cátedra de Transición Social y Economía Circular de la Universidad de Friburgo, en Alemania. Como miembro del grupo de investigación Circulus, estudia la conceptualización de la economía circular a escala urbana y realiza investigaciones de casos de estudio sobre los impactos y beneficios ambientales en las estrategias basadas en bio e iniciativas urbanas emergentes. En los últimos 6 años ha sido coautora de 28 artículos publicados en revistas científicas internacionales. Su investigación sobre la economía circular en las ciudades recibió el premio Helmut Lied en Investigación Ambiental 2019 en la Universidad de Friburgo. Adelante, Ana, muchísimas gracias. Gracias a todos y buenos días. Voy a compartir mi pantalla primero de todo. Les agradezco de nuevo la invitación y me alegro de que esta presentación sea un poco conectada con la anterior, del anterior ponente. Así que sin más dilación voy a iniciarla y voy a poner el tiempo para que no se nos pase demasiado. Bien, pues como ya comentaba Laura, me dedico al tema ambiental y por tanto en esta presentación lo que me gustaría comentar y discutir hoy con ustedes es cómo priorizar estrategias de economía circular teniendo en cuenta términos ambientales. Para que me puedan situar un poco, soy miembro del proyecto Circulus, que está financiada por el Ministerio de Investigación y Educación de Alemania, y tenemos por objetivo estudiar la economía circular sostenible, siempre con ese término adjunto. Por un lado, buscamos conocer cuáles son las expectativas y los objetivos de diferentes actores, tanto en la sociedad en general, como de la política, como de la industria. Y por otro lado, pues estudiar y calcular los impactos ambientales y los beneficios de estrategias que se implementen de economía circular. ¿Por qué las ciudades? Bueno, pues María ya hizo una introducción excelente, así que no me voy a extender mucho, pero sí es cierto que tenemos grandes expectativas cuando se trata de ciudades, ya dado que es conocido que generan grandes impactos en términos de emisiones de carbono, consumo de energía o de materiales, y por tanto constantemente reciben diferentes conceptos, uno de ellos la economía circular, que todos queremos ver hacer realidad y que queremos ver implementados a escala urbana. No obstante, como seguro saben mejor ustedes que yo desde la investigación, los recursos humanos y económicos de las ciudades son limitados, por tanto no se puede implementar toda estrategia que exista. Tenemos que priorizar en base a los beneficios ambientales que nos aportan determinadas estrategias en un contexto urbano concreto. Así pues, en nuestro grupo nos hemos preguntado cómo podemos ayudar o cómo pueden las ciudades priorizar mejor estas estrategias de economía circular en base a criterios ambientales.
Bueno, para empezar desde el inicio debemos entender cómo se relaciona o cómo se sitúa la economía circular en el medio ambiente, en el mundo. Partimos de la base de que nos encontramos en la antroposfera, en la sociedad, y aquí pues tenemos una serie de actividades económicas, una serie de estilos de vida y con ello consumimos cantidad de recursos de la naturaleza, de la ecosfera. Esto implica que hay unos flujos que cada vez son más grandes de recursos, como por ejemplo agua, materiales, energía, alimentos, que proceden de los ecosistemas naturales. Y al mismo tiempo, cuando se consumen y acaban su vida útil, son emitidos de nuevo a la naturaleza, ya sea en forma de emisiones al aire o residuos, otros desechos. Es cierto que la naturaleza tiene una capacidad de regenerar materiales, pero esta capacidad es limitada. Como se decía antes, el planeta no es infinito, por tanto debemos tener en consideración que seguir extrayendo no es infinito. ¿Qué nos puede aportar la economía circular? Pues, por un lado, estrategias para alargar la vida útil de los productos y, por consiguiente, reducir las dimensiones de estos flujos desde la naturaleza hasta la antroposfera. Ahora bien, para asegurarnos de que esto es así, debemos medir, debemos saber cuántos flujos, cuántas cantidades de materiales provienen de la naturaleza y son consumidas por la sociedad. Tal y como se comentaba también anteriormente, lo que queremos es aproximarnos a la sostenibilidad y para ello tenemos los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aquí pueden ser bien útiles porque nos indican qué debemos medir, qué debemos saber y qué debemos lograr. ¿Cómo aplica esto a la ciudad? Bien, partimos de la base de que la vida en la ciudad, nuestro estilo de vida, se fundamenta en el consumo de recursos. Necesitamos materiales, agua, terreno, energía y alimentos. Al igual que un organismo vivo, la ciudad tiene un metabolismo, el metabolismo urbano. Eso significa que consumimos recursos, los acumulamos y luego los desechamos. Esta relación que tenemos entre las personas y los recursos naturales en las ciudades es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues aquí es donde entra la economía circular en juego. La economía circular o las estrategias de economía circular pueden transformar esta relación que tenemos con los recursos. Es decir, la ciudad puede organizarse o puede planificar nuevas formas de consumir, de producir o de tratar los residuos. Ahora bien, ¿es ese el objetivo final? ¿Es el objetivo ser circular al final? Pues no, lo que argumentamos nosotros es que la economía circular es solo un medio de los muchos disponibles para lograr objetivos de sostenibilidad. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible nos indican o nos guían sobre qué es lo que deberíamos lograr para ser más sostenibles en la ciudad y la economía circular nos puede servir para ello. Como dije anteriormente, debemos medir para poder priorizar. Los objetivos de desarrollo sostenible ya incluyen un gran número de indicadores que nos indican qué es lo que debemos medir, qué debemos monitorear en la ciudad o en procesos en general para saber cómo estamos progresando. Bien, la pregunta es pues, si implementamos la economía circular, necesitamos saber cómo varían estos indicadores. Por tanto, el primer paso para priorizar estrategias es saber si estos indicadores que nos proveen los objetivos de desarrollo sostenible ya incluyen estos recursos que nombraba aquí anteriormente. Podemos medir el agua, en los territorios, en la energía, los alimentos, los materiales. ¿Están estos incluidos en el sistema de monitoreo? Y si es así, ¿es realmente útil? Bien, pues con esta problemática, con este contexto en mente, en nuestro grupo nos hemos planteado de nuevo dos subpreguntas, es decir, para priorizar las actividades de economía circular en ciudades, primero debemos saber cómo es la economía circular en una ciudad y luego cuáles indicadores están disponibles y si realmente los podemos utilizar. Así que ahora me gustaría presentarles brevemente un par de estudios que hemos realizado recientemente. Empezaremos por la primera pregunta, ¿cómo es la economía circular en ciudades?
Pues debo admitir que cuando empecé esta investigación hace 3 años, en 2017, no sabía por dónde empezar, porque no sabemos muy bien cómo es la economía circular en ciudades. Era un concepto relativamente nuevo, pero que ya existía, así que cada uno lo tomó a su modo de entender. ¿Cómo hicimos para saber cómo es? Bueno, para entonces todavía no existía la plataforma de stakeholders y mucho menos para ciudades, así que nos dedicamos a recolectar datos, a recolectar iniciativas de diferentes bases de datos o reportes de ciudades o recortes de periódico incluso que nos muestran discusiones que tienen lugar en ciudades. Es decir, buscamos qué estrategias las ciudades etiquetan como economía circular, es decir, qué han discutido, qué han planeado, qué han implementado. No significa que todas estas se hayan hecho realidad, algunas de ellas solo son una discusión, una idea o un plan, pero nos guía un poco para entender qué significa economía circular para ellas. Con ello rastreamos unas 83 ciudades de alrededor del mundo y producimos unas 300 iniciativas en total. Aquí, por ejemplo, tienen unos ejemplos de unas webs bastante útiles. Por ejemplo, Circular Europe Network tiene una gran cantidad de iniciativas reportadas y también, pues como dije, ciudades como París o Londres tienen sus white paper, como se dice en inglés, donde recogen muy exhaustivamente todos sus planes. Con ello, con estas 300 iniciativas, intentamos clasificarlas un poco para entender qué realmente se está discutiendo o haciendo en materia de economía circular y así, según similitudes, pues por ejemplo, todas aquellas iniciativas relacionadas con, por ejemplo, mercados de segunda mano se categorizaron en el grupo de reutilización y reparación. Y además quisimos entender también a qué entornos urbanos, es decir, a qué ámbitos urbanos se refieren estas estrategias. Y estos ámbitos urbanos son la infraestructura, el consumo social, es decir, el ciudadano, el planeamiento urbano y las industrias. Bien, esto fue el primer paso. Ahora me gustaría saber de parte de ustedes, con una pequeña encuesta que creo que los organizadores les lanzarán en breve, ¿cuáles creen ustedes que son las estrategias que mayormente dominan en estas discusiones de las que hemos encontrado hasta ahora? Muchas gracias, Ana. Tenemos una encuesta ahora disponible para que nos ayuden a responderla. Vamos a dar un minuto o minuto y medio para que ustedes puedan contestarla. Entonces, si nos pueden ayudar, debe haber aparecido como una ventana nueva dentro de la aplicación. Entonces, esperaremos unos momentos para que puedan contestarla. Por favor, muchas gracias. Muy bien, vaya, tenemos ya un minuto de la votación abierta. Si, no sé, Ana, si gustas dejarlo un poco más o pasamos ya a los resultados. Por supuesto, podemos movernos ya a los resultados. Vale, aquí Sí. va a compartir. Perfecto. Muy bien. Muy interesante. Pues el resultado muestra principalmente residuos, reutilización y producción de alimentos y planeamiento urbano. Muy bien, pues ahora les mostraré qué es lo que encontramos nosotros. Supongo que con que cierre ya está, ¿no? Yo dejo de compartir y listo. De acuerdo. Ahí va. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí van los resultados de lo que encontramos. Uy, no sé si esto funciona ahora. Sí, ya cambió. Bien, gracias. Pues bien, la mayoría de estrategias que encontramos están en el ámbito de la infraestructura y como ustedes muy bien han identificado, muchas de ellas se refieren a residuos, a gestionar residuos, a recogerlos más eficientemente, a mejorar el reciclaje, etcétera, etcétera. Esto no fue para nada una sorpresa, porque ya tradicionalmente economía circular se ha asociado con residuos, así que es normal que aparezca así. Incluso el término alemán para referirse a la economía circular se utiliza para la gestión de residuos, lo que es aún menos sorprendente.
Aún así, sí que nos interesó ver que existen gran interés alrededor de la producción de energía, como paneles solares, o la construcción verde, es decir, utilizar materiales de la demolición, por ejemplo, o biomateriales, entre otros. También tenemos un gran número de nuevas iniciativas, bastante en línea con lo que María comentaba anteriormente, sobre la reducción de productos de un solo uso, como vasos o botellas, muy en línea también con la polución del océano y toda su polémica, así como la reparación y reutilización de productos. Se hablaba mucho de bancos de herramientas o de reparación simplemente de bicicletas o cualquier otro producto que tuvieran en casa. Aún más interesante nos pareció la discusión alrededor de planeamiento urbano, es decir, no se trata solamente de recuperar productos, sino de reorganizar la ciudad de manera que se puedan integrar nuevas estrategias. Así, por ejemplo, encontramos desde casos en China, donde había mucha polución y se reubicaron ciertas áreas para reducir la contaminación atmosférica, o también la recuperación de zonas abandonadas o de poco uso para crear nuevos vecindarios. Y para ello, pues, se buscaba integrar la participación ciudadana. Así pues se consideraba qué era lo que querían los ciudadanos, cómo querían vivir, y así integrar estrategias como, por ejemplo, la recuperación de agua pluvial, elementos de digitalización o también espacios sociales donde no solo reparar o ayudarse en temas de materiales, sino también ver al vecino y hablar simplemente. Bien, en total 21 grupos de estrategias, que son muchas, es decir, no toda ciudad tiene los recursos para hacer esto. ¿Cómo podemos priorizar? A modo de recordatorio, debemos medir. Si medimos, sabemos qué mejora o qué necesitamos. Y lo que necesitamos o lo que las ciudades buscan es conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ¿qué debemos medir? Como ya decía antes, nuestra actividad en la ciudad se basa en un metabolismo y utilizamos agua, tierras, energía, alimentos y materiales. ¿Qué debemos medir? Debemos medir dos cosas distintas. Por un lado, lo que ocurre en la ciudad, es decir, la ciudad está limitada territorialmente, geográficamente, y allí pues tienen lugar distintas actividades. Lo que debemos medir es, por ejemplo, los flujos directos de energía en los edificios, o de agua, o de alimentos, o de materiales, la recuperación de residuos, las emisiones al aire, la ocupación del terreno, todo lo que ocurre en los límites de la ciudad. A esto lo llamamos indicadores territoriales, es decir, en el territorio qué es lo que ocurre. Y no solamente esto en temas de flujos, sino también actividades. ¿Cómo usamos el territorio? ¿Qué iniciativas existen? Se habla mucho de innovación con economía circular, pero muchas estrategias ya existen, pero no usan esa etiqueta. Pues debemos monitorearlas también para saber qué podemos aprender de ellas. No obstante, esta medida no es una medida de sostenibilidad. Si queremos saber la relación de la ciudad con los recursos naturales, necesitamos otro tipo de cálculo, otro tipo de indicador. Y estoy segura que ustedes lo conocen. Se llama la huella ambiental. La huella ambiental calcula, por ejemplo, la huella de carbono, la huella hídrica, la huella territorial, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Significa que debemos trazar las cadenas de suministro, debemos saber de dónde vienen los recursos, qué impactos ocurren durante la extracción de materias primas, cómo se transportan, quién los usa, para qué, cómo se relaciona con otros recursos. Por tanto, esto es un indicador mucho más complejo, pero que realmente nos muestra cuál es nuestra relación con los recursos. Por tanto, en resumen, indicadores territoriales, lo que ocurre en la ciudad, y huella ambiental, lo que ocurre entre la ciudad y el resto del mundo. Bien, eso es lo que necesitamos. ¿Es realmente lo que tenemos? ¿Es realmente lo que nos ofrece el marco de indicadores de desarrollo sostenible? Vamos a ver. En total tenemos 17 objetivos y 244 indicadores. De todos ellos, solo 9 objetivos y 34 indicadores se refieren directa o indirectamente a recursos naturales, es decir, a agua, energía, territorio, materiales y alimentos.
Bien, esto es el punto de partida, lo que existe. ¿Qué limitaciones existen? Unas cuantas. En primer lugar, estos indicadores apenas cubren estrategias de economía circular. Es decir, encontraremos, por ejemplo, un indicador o un objetivo que se refiere a reciclaje, reutilización y remanufactura, todo junto, y el indicador es la tasa de reciclaje o los kilos de reciclaje. Solo reciclaje. Eso es muy poco, eso no es suficiente para saber realmente lo que ocurre en términos territoriales. Por otro lado, la segunda limitación es el ámbito nacional. Los objetivos de desarrollo sostenible se formularon en ámbito nacional, por países, pero se espera que las ciudades también los apliquen y que quieran conseguirlos. Si bien es cierto que existe el objetivo 11, que se refiere a las ciudades, todos ellos están interrelacionados. Unos se refieren a energía, otros a agua, otros a ciudades. Así que cuando uno busca conseguir alcanzar objetivo 11, también hay otros que están relacionados. No obstante, son tan a gran escala, a escala nacional, que es muy difícil aplicarlos a escala local. Entonces eso también se debe tener en consideración. Por último, el problema más grande que vemos desde el mundo científico es que en términos de huella ambiental solo existe un solo indicador. Solo se contabiliza la huella de materiales y a escala nacional, porque existe una metodología, pero ni siquiera aparece la huella de carbono, que es la más conocida, o la huella hídrica. Son muchas las personas que las conocen, es un poco extraño que no aparezcan. Lo que argumentamos nosotros es que ahora no es momento para cambiar los objetivos o los indicadores, pero sí para darse cuenta de lo que necesitamos. Así que actuemos en consideración de estos indicadores. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, los objetivos nos pueden guiar, nos pueden ayudar a definir qué es lo que queremos conseguir. Pero para conseguir estos objetivos debemos saber cómo llegar a ellos. Y como dije, para llegar a ellos debemos medir. Medir implica, por un lado, saber qué es lo que pasa en la ciudad, y ello requiere unos indicadores territoriales, y luego identificar los problemas ambientales, usando la huella ambiental. Para ello, pues como dije anteriormente, debemos ser conscientes de cómo se usa el suelo o las cubiertas en ciudades, qué recursos y materiales pues, usamos y acumulamos y qué iniciativas existen. Solo con ello podremos identificar los problemas reales ambientales mediante las huellas de carbono. Usando esta base, podemos ya empezar a planificar escenarios y ver cómo afectan, si realmente añaden un beneficio ambiental a nuestra ciudad o si por contra son totalmente inútiles porque incrementan los impactos por otro lado. Esto parece muy fácil en teoría, pero seguramente también parece difícil en práctica. Así que la recomendación final y lo que nos gustaría realmente transmitir es que a partir de ahora, si queremos realmente conseguir una mejora ambiental e implementar estas estrategias de economía circular, debemos trabajar en conjunto, no solo los científicos en su despacho y los planificadores urbanos o los ayuntamientos por su lado, sino que debemos hablar un poco más y debemos empezar a estudiar los problemas juntos. ¿Por qué digo esto? Para mí es muy fácil estar en mi despacho, pero en realidad no tengo datos. No sé qué es lo que ocurre en la ciudad, no sé qué estrategias ya existen o qué problemas ocurren, no tenemos ni idea. Por otro lado, interpreto que la mayoría de ustedes tampoco tienen los recursos para hacer estos cálculos, estos métodos de huella de carbono o colectar o diseñar un método que sea apto para su ciudad. Entonces, lo que debemos incrementar un poco más es el trabajo conjunto desde el inicio, definir una problemática, conceptualizar cuáles son los objetivos que queremos conseguir y luego juntos realizar ese monitoreo y terminar con unas soluciones que tienen una base más sistémica, que tienen unos datos detrás. Y eso puede ser tan enriquecedor para el que lo practica como para el que lo estudia, que realmente todos vivimos en una ciudad al fin y al cabo.
Así pues, y ya para terminar, solo un poco de resumen, lo que me gustaría comunicar es que existe una gran variedad de estrategias que las ciudades encuentran interesantes y que parece que quieren implementar, pero que si realmente queremos hacer un beneficio para el medio ambiente debemos priorizar aquellas que son beneficiosas para la huella de carbono, para el consumo de recursos. Está bien que tengamos los objetivos de desarrollo sostenible a mano porque nos dan una guía, un saber hacia dónde ir, pero a la hora de medir nos hacen falta indicadores que no están en ese marco. Por tanto, trabajar conjuntamente con las personas que tienen los métodos y las personas que tienen la experiencia en el campo, en el terreno, pues puede ser la mayor ayuda que tengamos y esperemos que el modo de transicionar, de transformarnos en una economía circular sostenible. Y con eso ya termino y si tienen alguna pregunta pues tendrán mis datos y más información en la web. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Te pido si puedes poner tu pantalla completa para que te podamos tomar una foto. Yo te aviso cuando ya la hayamos tomado, ¿sí? De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Aprovecho para recordarles a todos nuestros espectadores que aquí abajo en el chat de preguntas y respuestas pueden poner sus preguntas indicando a qué ponente se dirigen, en este caso a Ana, para que nosotros al final del webinar se las podamos leer y puedan dar respuesta a todas sus dudas. También les recuerdo que al final del webinar vamos a compartir con ustedes una encuesta de satisfacción en el chat y luego por mail que les agradeceremos muchísimo si nos la contestan, ya que nos ayuda para planear futuras actividades y tener en cuenta su opinión. Nuestro último panelista del día se trata de Hans Dieleman, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Erasmus en Rotterdam, de los Países Bajos. Ha sido profesor en la Universidad Erasmus y profesor visitante en la Universidad Dauphine en París, Francia, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, Campus Azcapotzalco. Actualmente trabaja como profesor investigador en el Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad de México y como profesor externo en el Centro de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional de México. Es miembro del Programa de Investigación sobre Cambio Climático de la UNAM y miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones. Su principal línea de investigación explora el papel de lo más racional en el cambio y la innovación hacia la sostenibilidad, como las emociones, la imaginación, la creatividad, el arte y la sensibilidad. Es un fuerte promotor de un enfoque holístico de la sostenibilidad que integra la práctica cognitiva y la reflexiva. Su segunda línea de investigación explora la sostenibilidad en México y en particular en la Ciudad de México. Publicó sobre la economía circular de México y sobre agricultura urbana, política ambiental y culturas y artes ambientales en la Ciudad de México. Muchas gracias, Hans. Adelante. Hola, Hans. Hola, no veo a mí mismo. A ver, creo que... Ok. ¿Ya? Ajá. Vale. Buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Yo también voy inmediatamente a mi presentación. Vamos a continuar, o más que nada empezar. Muy bien. Ok, voy al próximo. Lo que quiero compartir con ustedes, yo estoy todavía luchando un poquito con mi, porque no quiere cambiar. Ah, sí. Ok, quiero compartir con ustedes un pequeño panorama de diferentes modelos, enfoques, estrategias de economía circular en algunas ciudades de México y en Europa. Entonces quiero ir más hacia la práctica, cómo en la práctica varias ciudades están trabajando a ver hacia la economía circular. Todavía tengo la misma problema de no puedo cambiar de... Si gusta, yo puedo compartirla y me va diciendo cómo... Sí, siguiente, por favor. A ver, un momento. Necesito
Voy a detener su presentación y ahora voy. Yo comparto su pantalla. Un momento. Aquí está. Vale, ya la vemos, ¿verdad? Ajá. Ok. Adelante, me va diciendo. Bueno, ok. Antes de empezar con este panorama, quiero explicar cómo voy a hacerlo. En un lado voy a hablar de qué hacen las ciudades en terminología más técnica, qué hacen para reciclar, rediseñar, reducir, reparar, etcétera, etcétera. Próxima, por favor. Y al otro lado es cómo van a poner en marcha. Tenemos ideas acerca de una economía circular, pero ¿qué podemos hacer para que también realmente va a funcionar en la práctica? Y aquí entra el enfoque de sistemas de innovación. Podemos hacerlo desde el sector público, legislación, políticas públicas, planes gubernamentales, desde el sector privado, con planes sectoriales, modelos de negocios, etc. Y podemos también pensar en la sociedad en general a través de educación, cambios en cultura. Y todo eso es muy importante. Próxima, por favor. Entonces voy a... aquí tengo un problema otra vez porque... Ok, voy a hablar de 5 ciudades en México. Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Bahía de Banderas y Cuauhtémoc. Y 3 en Europa, Londres, París y Ámsterdam. Siguiente, por favor. Pero 2 más. Siguiente. Siguiente. Ok, no, Guadalajara. Voy a empezar con Guadalajara. Y desde el año pasado, Guadalajara tiene una declaración de Guadalajara para impulsar la economía circular en México. Para mí es importante porque es decir que vamos a trabajar en forma de gobernanza. Esta declaración está firmada por parte de representantes de la sociedad civil, el gobierno, la Universidad de Guadalajara y el sector privado. Y eso vamos a ver es muy importante. Además, desde septiembre del año pasado, tienen un plan, una política pública de crear 4 centros de economía circular. Y tienen metas muy específicas de dar valor a los residuos y fortalecer la reincorporación de los residuos en la cadena productiva. Entonces, la idea es que estos centros van a separar, categorizar, revalorizar los residuos para que regresen al mercado. Vamos a regresar ahorita a la Ciudad de México. Vamos a regresar 2. ¿Uno más? Sí, gracias. La Ciudad de México, el enfoque es muy diferente. Tiene un plan también desde el año pasado, Basura Cero se llama, Plan de Acción para una Economía Circular. Tiene metas muy distintas, reducir la basura con 85% en el año 2030, reducir el uso de los productos de un solo uso y mejorar la durabilidad de los productos. Siguiente, por favor. Y para realizar estas metas tienen algunos ejes o líneas y estos 2 son los más importantes. Trabajan con consumo y con reciclaje y en la parte de consumo están desde el principio de este año prohibiendo la entrega o la distribución de bolsas de plástico en todas las tiendas, desde las más pequeñas hacia las más grandes. Y es realmente algo que viene del gobierno sin mucha gobernanza y a partir de enero de este año las tiendas tienen que responder a lo que quiera la ciudad en este sentido. Y para el próximo año está previsto la prohibición de todos los artículos de plástico de un solo uso, como cubiertos, popotes, vasos, etc. Eso es parte de un movimiento internacional, pero también en muchos estados de México, y es importante. Y la Ciudad de México es, yo creo, un liderazgo en este sentido. La otra eje es sobre todo vinculado con el reciclaje. Van a crear nuevas plantas de reciclaje con una inversión inicial de 300 millones de pesos. Es para el principio de este año y van a invertir más en los años que entran. Y específicamente una prioridad es reciclar residuos de construcción y de demolición. Y otra es un poquito peculiar, evitar la construcción de una planta de termovalorización. Aquí la nueva política está en conflicto con lo que está pasando en
semana pasada. Hay una compañía privada de Francia que está construyendo una planta de termovalorización para los residuos y específicamente también plástico. Entonces, en todo el país hay esta discusión entre los que quieren prohibir el uso de plástico y otros que dicen que vamos a incinerar plásticos y así generar un valor térmico. Bueno, siguiente, por favor, siguiente. Entonces hemos visto dos enfoques muy diferentes, más de gobierno y más de gobernanza. Tengo aquí un ejemplo totalmente distinto de Cancún. Es la creación de una ciudad totalmente nueva, desde nada, una ciudad forestal inteligente que va a ser plenamente circular y autosuficiente en alimentos y energía. Es una idea de un arquitecto italiano, Stefano Burri, y en este momento todo está diseñado y las autoridades están investigando la propuesta. Siguiente, por favor. Sí. Quiero mencionar esto porque es un ejemplo muy extremo, pero muy interesante. Es realmente una cosa de repensar lo que es ciudad. ¿Cómo vamos a vivir en una ciudad totalmente sustentable? Vamos a capturar agua pluvial, reciclarlo, tenemos que pensar en agricultura urbana, tenemos que pensar en cómo organizar y diseñar los hogares, etcétera, etcétera. Entonces es un enfoque muy específico, pero muy interesante. Siguiente, por favor. Otro enfoque encontramos en Bahía de Banderas, es nada más que un municipio en la zona urbana de Puerto Vallarta, y tiene un programa que se llama Programa de Economía Circular Inclusiva. Es interesante y su enfoque, sobre todo, es interesante para mí, es sobre introducir una innovación específica. Entonces, intentan de cambiar la ciudad hacia una ciudad circular, trabajando con algo específico, una innovación específica. En este caso, un prototipo de agroplásticos reciclables para la región, que está asesorado por el Centro de Investigación Química Aplicada de la misma región. Intentan de involucrar a los más actores posibles, gobiernos, centros de investigación, universidades, ejidatarios y productores, en esta innovación. Entonces, quieren crear un nuevo modelo de negocios, otra cultura y trabajan obviamente también mucho con la gobernanza. Próximo, por favor. También es una ciudad relativamente pequeña, Cuauhtémoc, en Chihuahua, y van a presentar su plan en algunas semanas, en agosto de 2020, que se llama Plan General de Residuos Sólidos Municipales. Todavía no está disponible, pero estoy en contacto con los que están trabajando en eso, un exalumno mío, y por eso tengo un poquito de información. Van a trabajar mucho con la participación de hogares y personas privadas y tiene todo un programa de acompañamiento para los hogares, para no decir ahorita a partir de hoy tienen que separar sus basuras, sin explicar y ayudarles y guiarles en cómo hacerlo. Van a conformar un consejo de personas y empresas que se dedican a acopio y reciclaje de materiales y quieren fortalecer la regulación de los establecimientos de compraventa de residuos reciclables. Entonces, generalmente, también como Guadalajara, enfoca mucho sobre la reincorporación de los residuos en el mercado como nuevos productos. Y al final tienen una línea también para el tratamiento medio sistemas de valorización energética. Gracias. Vamos a la siguiente. Vamos a ir a Londres, sí, de México hasta Europa y vamos a Londres. En Londres tienen un plan que se llama Mapa de Ruta de la Economía Circular desde 2017. Tanto como París, que vamos a ver en un ratito. Entonces las ciudades en Europa tienen un poquito más de tiempo trabajando en la economía circular. En Londres, este plan tiene 5 ámbitos o 5 ejes de trabajo: ambiente construido, comida, textiles, eléctricos, plásticos. Siguiente, por favor. Y para todos ellos tienen una estrategia muy fija,
que en un lado aplica sistemáticamente la jerarquía de prevención, reducción, reciclaje, recuperación y disposición. Y al otro lado trabajan con varios actores, entonces las palabras clave de la estrategia es comunicación, colaboración, generar políticas y apoyo a las pequeñas y más grandes empresas. Entonces, en todas estas líneas están buscando formas de prevenir, reducir, etcétera, etcétera, y están trabajando con un conjunto de diferentes actores para realizar sus objetivos. Siguiente, por favor. Es un ejemplo de cómo trabajan con comida, con food and drink. Primero es prevención. Prevenir la generación de residuos dentro de las casas, también dentro de las empresas. Luego van a ver si pueden distribuir comida a diferentes personas, por ejemplo, de food banks, los bancos de comida para los pobres. Cuando eso no es posible, van a ver si pueden convertir ese desecho en comida para los animales. Luego van a reciclar hasta la deposición al final. Pero en esta orden, muy seguido. Gracias. Próxima, por favor. En París tienen también desde 2007 un plan muy distinto, Plan de Economía Circular de París, que trabaja con París como un organismo, trabaja con el concepto de metabolismo urbano. Abajo hay la ciudad y hay un flujo recto, la entrada y salida, casi como el río de la Seine en París, y quieren voltear y cambiar estos flujos rectos en dos flujos circulares. Van hacia la naturaleza y van hacia el reciclaje. Y tienen 3 niveles de acción, ¿no? También es interesante. Un nivel de administración, un nivel de territorio y un nivel de la zona metropolitana por completo. Próximo, por favor. Y en los 3 niveles de acción tienen diferentes acciones. Para la administración, están trabajando con la contratación y la compra pública de productos y servicios sustentables. Para los territorios, piensen en trabajar en la gestión de residuos, crear centros de reciclaje y también intervenir en mercados de alimentos. Y para la zona metropolitana en su conjunto, quieren influir en el desarrollo territorial y en el desarrollo económico. Entonces es un enfoque muy distinto. Es otra vez con mucho menos gobernanza, es mucho más desde arriba hacia abajo y refleja también, yo creo, un poquito la cultura de Francia en su total. Próximo, por favor. Por final, es un enfoque muy distinto. Distinto es la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos, es mi ciudad, por terminar. Y dicen que tenemos que no pensar tanto en producción y en consumo, pero tenemos que regresar a lo que es la esencia de la economía y además la esencia del desarrollo sustentable, es maximizar la satisfacción de nuestras ciudades. Y dentro del círculo hay algunas necesidades como agua, energía, alojamiento, equidad, seguridad, ingresos y trabajo. Entonces la idea es que Ámsterdam como ciudad tiene que trabajar en la satisfacción de estas necesidades. Y al otro lado tenemos que minimizar los costos y sobre todo los costos ambientales que están aquí en el último cambio climático, por contaminación de aire, etc. ¿Qué pasa? Sí, ok, está bien. Luego están trabajando con este modelo que viene de Kate Raworth. Yo personalmente no puedo ver abajo de mi presentación, pero acá está escrito Donut Economy, la economía de dona, porque parece un poquito a dona. Están haciendo ahorita estudios que en qué sentido la ciudad está contribuyendo a la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, aquí en la voz política falta mucho y la seguridad falta mucho. Entonces tenemos que trabajar en estas partes que son los más
problemáticos, donde hay más brechas. Pero al mismo momento tenemos que saber dónde la ciudad está contribuyendo mucho a problemas ambientales, como cambio climático, como la conversión de territorio y como nitrógeno. Entonces tenemos que pensar en estrategias que están en un lado satisfaciendo necesidades y del otro lado minimizando los problemas ambientales. Siguiente, por favor. No, sí, este. Es un enfoque muy de abajo hacia arriba, muy desde la gobernanza. Están trabajando con muchas reuniones con todos los participantes relevantes de la ciudad para generar estas ideas de dónde hay los problemas más grandes, tanto en la satisfacción de necesidades como en la disminuir los problemas ambientales. Siguiente, por favor. No, sí, entonces quiero ir a una conclusión. Realmente existen múltiples enfoques, modelos y estrategias para llegar a una ciudad circular. Yo creo que algunos reflejan mucho la cultura del país, como Amsterdam y contra de París, son diferencias que reflejan también la cultura de los países. La Ciudad de México es un poquito desde arriba hacia abajo, yo creo que también refleja la historia de la ciudad. Entonces es importante buscar un enfoque que está muy justo para la cultura, para la historia de una ciudad. Y en este contexto yo creo que sería muy importante hacer un estudio más sistemático y un intercambio mucho de experiencias, modelos y estrategias. Yo creo que esto facilitaría mucho la aceleración de la economía circular en ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans. Le pido si puede poner su pantalla grande para que le tomemos una foto. Voy a acercarme un poquito más, sí. Yo le aviso en cuanto ya esté tomada. Permítame un segundito. Para que no tenga que tener mi sonrisa todo el tiempo. Perfecto, pues ya está tomada. Le agradezco mucho. Ahora les pediría a nuestros tres panelistas si pueden los tres prender su cámara. Yo quito la mía para tomar una pequeña foto de grupo de los panelistas. María, si fuera posible, eso es. Les pido que sonrían, igual yo les aviso en qué momento ya está tomada la foto. Muchísimas gracias a los tres. Perdón, he silenciado mi micrófono. Muchas gracias a los tres. Vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas, para lo que les pido que mantengan, por favor, sus cámaras prendidas para que la gente les vea mientras están contestando, ¿no? A todos los que nos están escuchando, pues les recuerdo que las preguntas, por favor, en el chat de preguntas y respuestas, especificando a qué ponente van dirigidas. También les recuerdo que al final del webinar haremos dos cosas. Una, les pediré a todos que prendan sus cámaras, para lo cual les iremos dando permisos. No las prendan antes de que yo les diga, por favor. Les iremos dando permiso para que cuando yo les avise las puedan prender para la foto de grupo. Y también les recuerdo que pondremos una encuesta de satisfacción en el chat, que les agradeceremos muchísimo si nos pueden contestar, ya que nos ayuda a planear futuros eventos. Ahora sí, vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Mis compañeros Adrián y Ricardo les irán haciendo las preguntas. Vale. Bueno, no sé si tú empiezas, Ricardo, o yo. Bueno, para María, hay una pregunta sobre cómo se puede tener acceso a la herramienta EIRPeer2 y a la European Circular Economy Stakeholder Platform. Gracias. Mira, rápidamente para dar paso a otras preguntas más en contenido, la plataforma no tiene un acceso restringido. Todos los participantes o todos los que estén interesados pueden acceder a la página web de la plataforma. Es en el link que veis que veréis en la dispositiva. Con lo cual, solo con clicar podréis ver toda la información disponible. También
con información clicando en la sección contribuye. Ahí podréis upload, subir buenas prácticas, las estrategias locales. Me voy a poner en contacto con el compañero Hans porque me parecen interesantísimas para también incluirlas en la sección de estrategias o commitments o compromisos puestos en prácticas por las compañías. Esa posibilidad está abierta a todo el mundo, entonces no hay limitación. Con respecto al sistema de peer-to-peer, EIR, TAEX, creo que está limitado a los países miembros de la Unión Europea, pero nada limita, en mi entendimiento, tendría que comprobarlo con mis compañeros, que estos Estados miembros soliciten hacer una visita de estudio a otros países. La he señalado en la presentación porque me parece una idea interesante y que para la que se necesitan pocos recursos, tanto económicos como humanos, que pueden ponerse en marcha también en el Estado, en otras regiones de otros países, por ejemplo, en México. De todas formas, lo que voy a hacer es poner la página web, el link, en la plataforma, con lo que la tendrán ustedes, perdón, en la diapositiva, con lo que la tendrán ustedes cuando se hagan disponibles las mismas. Muchas gracias, María. Una pregunta para Ana. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el principal reto al que se han enfrentado las ciudades para llegar a establecer una estrategia para transicionar a una economía circular sustentable? Gracias por la pregunta. Personalmente debo admitir que no he estado en contacto con las ciudades hasta ahora. Uy, oigo un eco y no sé de dónde viene. Sí, como decía, no he estado en contacto directo en temas de planificar una propuesta de economía circular, pero sí que lo que he visto de las estrategias que he ido recogiendo y también son similares a las que presentó Hans ahora mismo, depende del tamaño de la ciudad. El tipo de estrategia que se implemente será muy distinta. Por ejemplo, encontré pequeñas ciudades en España que tienen muy pequeños una población muy pequeña y por tanto se dedican más bien a mejorar el alumbrado de la calle y eso ya lo etiquetan como economía circular. Creo que uno de los retos ahora mismo es entender qué es circular y qué no, pero en realidad es un concepto bastante amplio y bastante sujeto, bueno, flexible a cualquier interpretación que se le quiera dar. Así que realmente muchas de las estrategias que se ven tal vez no se encuentran en lo que normalmente creemos que es el tema de reciclar, reutilizar, reparar. Entonces tal vez eso pueda ser, en vez de un reto, una virtud. Muchas gracias, Ana. Una pregunta para el doctor Hans. Para una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México, ¿cuál sería la estrategia para ir implementando estrategias de economía circular? ¿Cómo se organizarían estas acciones? Doctor Hans, su micrófono estaba apagado. Obviamente, como yo dije, tiene que pensar en la historia. Yo personalmente, yo creo que ahorita es mucho desde arriba hacia abajo. Me gustaría cambiar algo pensando en el modelo de París. Podemos pensar en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y desarrollar estrategias para eso. Y luego podemos pensar en las alcaldías, porque ahorita la Ciudad de México está dividido en X alcaldías. Y podemos implementar diferentes estrategias a este nivel. Y yo creo que en este nivel podemos trabajar mucho más de manera gobernanza, de manera así. Entonces yo creo que al final hay colonias, entonces también son como los municipios más pequeños y podemos implementar otras estrategias allá. Eso sería mi preferencia. Y yo personalmente creo que la gobernanza realmente es súper importante para realizar lo que está pasando. Yo veo que desde enero todas las tiendas pararon dar bolsas de plástico y ahorita la gran parte ya está dando otra vez
bolsas de plástico, usando la pandemia como pretexto. No veo cómo hay una relación entre los dos, pero así está pasando. Yo creo es porque no hay suficiente compromiso de la parte de las tiendas en este caso. Y cuando no están involucrados en el proceso de desarrollo de las políticas, siempre va a ser más difícil de implementar las políticas. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta para Ana. Nos preguntan, bueno, un espectador pregunta, por lo que pude entender, no siempre hacer el reciclaje de materiales es la mejor opción ambientalmente hablando. Es decir, el reciclar un material puede traer consigo un mayor impacto en la huella ambiental, al hacer el acopio, separación, limpieza, etc. ¿Nos podría explicar un poco más de este tema? Gracias de nuevo. No se puede decir desde el inicio si es bueno o malo. Para ello lo que se debe hacer es, como comentaba durante la presentación, hacer un estudio sobre la huella ambiental, que puede ser tanto la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética, en función de los objetivos que se pretendan conseguir. Puede ser que haya estrategias, como por ejemplo el reciclaje, que en función de cómo estén configuradas requieran más energía que la que se ahorra, o que requieran más agua de la que se ahorra. Hay que tener en cuenta que cada vez que implementamos algo, no solo tenemos un efecto en reducir el CO2, por ejemplo, sino que hay otros recursos que están conectados. Puede ser que al utilizar más energía o menos energía esté utilizando más agua, o al utilizar más de otro recurso también esté incrementando el uso de otro. Por tanto, lo que se debe hacer es tener esta perspectiva más sistémica de lo que se debe medir, y en base a lo que se mide podemos ver si realmente es mejor o peor. Sí que hay sistemas de reciclado que son mejores que no reciclar, pero también dependerá del escenario base. Si el escenario base es muy malo, seguramente reciclar será mucho mejor. Gracias, Ana. Para el doctor Hans, hay muchas preguntas que tienen que ver con las universidades en México, pero podemos resumirla con si cree que las universidades en México ya están tomando en serio este tema para incluirlo como parte de su programa de estudios. Bueno, no conozco los planes de estudios de todas las ciudades. Hay algunas que tienen ya una maestría en economía circular, que otra vez es más cerca de la gestión de residuos sólidos, pero se llaman economía circular y poquito a poquito van en esta dirección. Tengo que decir, como es muchas veces el caso, que son, por ejemplo, es la Universidad Anáhuac, muy en concreto, pero hay otros en otras ciudades. Yo creo que son más frecuentemente universidades privadas, porque son un poquito más flexibles en cambiar su currícula. Un problema en México, para mí como extranjero, trabajando en varias universidades de México, es que son muy rígidas las currículas y es muy difícil cambiarlas. Yo no creo es porque no quieren, porque es la estructura que no permite cambiar tanto y tan rápido. Pero yo creo que sí hay interés. Pero para terminar, no conozco en detalle todas las universidades, obviamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta para Ana. ¿Cuáles son los análisis de huella que se han hecho para el impacto de los productos? Para ello se deben referir a determinadas metodologías que sirven para medir, para cuantificar y estimar cuál es la huella de carbono o hídrica o cualquiera que se desee calcular. La más conocida es el análisis de ciclo de vida, y existen muchísimos análisis para muchísimos productos distintos. Hay gran variedad de bases de datos disponibles con resultados, inventarios de lo que se requiere desde la extracción de materias primas hasta el uso final, a la disposición final de cualquier producto. En Europa también existen estándares y también en América, si no estoy equivocada. Uno de ellos es la Declaración Ambiental de Productos, y con ello pues existe directamente un estándar que nos indica cómo se debe cuantificar, qué pasos se deben seguir y qué indicadores se deben de utilizar. Si quieren información o más datos sobre
productos particulares, pues en Europa existe la base de datos de ciclo de vida, que es gratuita. También otras llamadas OpenLCA, que también son gratuitas, pero otras sí que requieren pues cierto coste y algunas son un poco caras, pero hay una gran cantidad ahora mismo que son gratuitas y se pueden consultar. Gracias, Ana. Una pregunta abierta para todos los panelistas. En el caso de Chihuahua, se contempla la creación de un parque industrial de energía circular. ¿Cómo lograr este objetivo? Bueno, no es fácil responder a esta pregunta, pero voy a repetirme un poquito. Yo creo hay que generar un consorcio de diferentes partidas interesadas. Yo creo que es muy importante. Y luego desarrollar un plan, no sé si existe, pero desarrollar un plan muy específico. Y luego buscar fondos. Puede ser en el sector privado, puede ser con el gobierno mexicano, puede ser a nivel internacional. Pero yo creo que sería muy importante tener este consorcio de diferentes partenarios involucrados. Bueno, no conozco bien la situación de Chihuahua, por eso no puedo decir más. En mi opinión, los parques industriales siempre son un buen laboratorio para poner en marcha prácticas de economía circular, puesto que permiten reunir a numerosos actores a lo largo de la cadena de valor y son un claro ejemplo donde prácticas de simbiosis industrial pueden darse con mayor facilidad que en otros tipos de enclaves. No sé si se ha debido a un error. Energía circular se refiere, quiere decir utilizar a lo mejor el calor que se desprende durante un proceso para aplicarlo en otra empresa. Eso me parece una idea que está en línea con la economía circular y por lo tanto deberían recurrir a las facilidades de financiación que a lo mejor tiene el Estado de México. Eso es lo que aconsejaría a una compañía en la Unión Europea. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Ya vamos a dar fin al turno de preguntas y respuestas. Les agradecemos su participación y vamos a dar paso a las palabras de clausura. Primero quiero hacer unos amables recordatorios a todos nuestros espectadores. Uno de ellos es que ya pueden encontrar en el chat la encuesta de satisfacción, que les agradeceremos muchísimo si nos hacen el favor de contestar. Y también comentarles a todos que vamos a empezar a autorizarles que puedan prender sus cámaras, pero les rogamos que no las prendan todavía hasta que yo les dé aviso, ¿de acuerdo? Porque van a ser la foto de grupo después de las palabras de clausura que vamos a tener ahora. Así que les pido que aunque ya tengan autorización para prender su cámara, no lo hagan hasta que yo les avise. Ahora sí, vamos a dar paso a Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente de Coparmex Chihuahua, que nos dirigirá a continuación unas pequeñas palabras. Muchas gracias. Buenos Les pido a los días. demás que apaguen sus cámaras, por favor, en lo que habla el señor Cruz, y yo los voy avisando cuando las prendan. Hans, si nos hace el favor de apagar también su cámara, se lo agradeceré mucho. Muchas gracias, señor Cruz. Buenos días a todos. Oye, primero que nada, pues agradecer a quienes integran la Unión Europea y su delegación en México por todo el apoyo que nos dieron para poder realizar este trascendental primer foro de economía circular para los estados del norte de México. Por supuesto, también a los ponentes que sin duda brindaron un nuevo panorama para los empresarios y la sociedad del norte del país. Para Coparmex Chihuahua es un orgullo organizar trabajos de este tipo de eventos en coordinación, por supuesto, con los otros centros empresariales del norte de México y agradecer de manera especial a los presidentes de los centros de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Durango, Guadalajara, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas. También agradecer de igual manera al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, al clúster de energía Chihuahua, de Coahuila, Tamaulipas y Baja California, así como a las universidades y centros de investigación de la región norte del país.
Agradecerte también a ti, Víctor. Él es nuestro presidente de la Comisión de Energía aquí en Chihuahua, que hizo posible este evento. Y por supuesto agradecer a todos los asistentes, no solo a este último foro, sino también a los 8 webinars que se llevaron a cabo en estas semanas. Gracias a todos los colaboradores y quiero pues, mencionarles que logramos reunir a más de 1,889 personas dentro de estos foros. ¿Sí? De cierta manera, como conclusión, vemos que mediante este foro se pudo dar a conocer a todo el sector empresarial local y de la región otra forma de manejar materiales, obtener y utilizar energía, la disposición de los residuos, el aprovechamiento del agua y sobre todo manejar el uso de elementos y materias que deben permanecer el mayor tiempo posible dentro de nuestra economía. Esto representa oportunidades muy importantes de inversión para las empresas locales, lo que tendría un triple impacto positivo para los inversionistas locales, la sociedad y el medio ambiente. Si logramos establecer una economía circular, los empresarios estaremos generando nuevas fuentes de empleo que tanto necesitamos ahorita y nuevas líneas de negocio para las empresas. No se trata de imponer regulaciones a los empresarios, sino dar facilidades para tener más y mejores empresas con un ambiente sostenible y que hoy puedan reestructurar y brindar servicios de tecnologías verdes. Este no es un tema solo de grandes empresas, sino de todos los tamaños, pero también de la comunidad, el gobierno y la academia. Debemos de trabajar juntos en una visión de sustentabilidad y rentabilidad a mediano y largo plazo. Uno de los objetivos trascendentales de haber realizado este foro es que dentro de 2 años, en alguna de nuestras regiones, podamos tener un ejemplo circular de estos parques industriales y esperemos que, ¿por qué no sea aquí en Chihuahua? Por ello, la necesidad de contar con el apoyo y la disposición de las entidades de gobierno involucradas en la economía circular, así como de los diputados locales, a los quienes les hacemos un atento y respetuoso llamado para que nos ayuden generando las condiciones necesarias, tanto administrativas como legislativas, y generar los reglamentos para poder generar un proyecto de esta envergadura. Después de este foro, yo creo que esto es lo más importante, en coordinación con la Unión Europea, buscaremos que más de 300 empresas de la región norte se vinculen en un formato cara a cara, y por supuesto de forma virtual a través de una plataforma con alta tecnología con las empresas europeas. Esto va a suceder en el mes de octubre y por ahí haremos llegar las bases para que la gente se inscriba. Le reiteramos a los empresarios, esta es una gran oportunidad para que visualicen nuevas oportunidades de negocio y con el tiempo adecuando comiences para que esta transición desde las necesidades propias de sus empresas. Por eso les pedimos a todos los interesados que ingresen a la página que les vamos a compartir en el chat en este momento. La página es economía-circular.web.app. Por ahí verán este enlace para que puedan hacer su autodiagnóstico, conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad y ser parte de esta visión y camino que estamos comenzando. La página estará disponible todo agosto y septiembre y los encuentros con empresas europeas, como ya lo mencionamos, se realizarán a partir de octubre. Toda la información la pondremos a disposición en tiempo y en forma en nuestras redes sociales y las del resto de los centros empresariales, al igual que las de la Unión Europea. Reitero pues el agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial ¿sí? al director Gilberto Huengas, que hoy nos acompaña para ayudar a que esto se dé marcha y lograr modificar la Ley General de Residuos del Estado de Chihuahua en los próximos meses. Bueno, aquí corrijo, es por supuesto Luis Felipe, por ahí te vi, gusto saludarte, todo el apoyo de la Coparmex y lo que podamos hacer para poder llevar esto adelante. Para esa forma establecer con claridad los aspectos legales y administrativos que brinden la certeza de que todo esto va por buen camino y que seamos ejemplos a nivel nacional. Para finalizar, es importante dejar claro que la Coparmex Chihuahua le apuesta a la colaboración y coordinación con los diferentes actores para lograr en el menor tiempo posible la transición que Chihuahua y el norte del país requiere. A todos, muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias, señor Cruz, por sus palabras. Es el turno ahora de las palabras de clausura de Luis Felipe Siqueiros Falomir, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
todas. Saludo con gusto a las autoridades de la Unión Europea, de la Asociación de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Coparmex, autoridades locales y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta última sesión del ciclo de webinars con el tema de economía circular. En nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, agradezco a la Unión Europea por haber visto a Chihuahua como un agente de cambio en materia de economía circular, el esfuerzo trascendental de Coparmex, de las empresas, de los ponentes y todos los participantes en los diferentes webinars en este foro de economía circular para los estados del norte de México. Indudablemente el foro ha sido un éxito no solo por los temas abordados y la calidad de las exposiciones, sino por la participación del sector productivo y autoridades que representan factores de cambio en la empresa de promover e implementar procesos con base en economía circular. Queda de manifiesto la necesidad de generar una política económica ambiental que lleve a mantener el valor de los productos el mayor tiempo posible mediante el ecodiseño de estos, promoviendo principios de economía circular en toda la cadena de valor, logrando menos residuos en los procesos. Es necesario incentivar a las empresas para que adopten los modelos de economía circular, como ya se está haciendo, y para los gobiernos son necesarios impuestos ambientales, ya los estamos viendo en varios estados, reformas fiscales verdes que impacten directamente en una gestión de los residuos. Por ello, es muy importante que los instrumentos de política pública involucren a diferentes áreas y niveles de gobierno. Nosotros en Chihuahua manifestamos el compromiso de promover principios de economía circular en la ley, en el reglamento que estamos trabajando, en el tema de manejo de residuos sólidos, y buscaremos integrar los diferentes sectores económico, social, académico en estos esfuerzos. Reitero mi agradecimiento a todos los participantes, al sector empresarial, Unión Europea, y exhorto a continuar trabajando en un mejor medio ambiente, en un mejor planeta a través de la inclusión de los principios de economía circular, esperando que este foro sea solamente el inicio y veamos concretados en el corto plazo empresas integradas con estos principios en sus procesos productivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Siqueiros, por sus palabras. Antes de dar paso a las siguientes palabras de clausura, les recuerdo que tienen en el chat ya la encuesta de satisfacción, que les rogamos que nos contesten, porque para nosotros es muy importante de cara a futuros eventos. Y también les recuerdo que al final les pediremos a todos que prendan sus cámaras para esta gran foto de grupo. Ya estarán recibiendo ahora mismo los permisos para hacerlo, pero por favor todavía no prendan sus cámaras hasta que yo les indique. Muchas gracias. Ahora sí, damos paso al encargado de negocio de la Delegación de la Unión Europea en México, Mirko Puig, que nos dedicará unas últimas palabras. Gracias. Hola, Mirko. Ahora, perfecto. Tienes el micrófono silenciado, es lo único. Gracias. Ahora sí, creo que me ven y me oyen. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias. Estimado doctor Luis Felipe Siqueiros Falomir, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. Estimado Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente de Coparmex Chihuahua. Estimados ponentes del día de hoy y estimados participantes, es un gran placer estar aquí con ustedes y cerrar esta serie de webinars sobre la economía circular para los estados del norte. Me alegro mucho que haya sido todo un éxito con los casi 2,000 participantes a lo largo de esta serie de webinars. Durante estos 8 eventos habrán podido valorar la importancia que tiene el tema de la economía circular para la Unión Europea. No solo tenemos un papel de pioneros en el ámbito de la economía circular y tecnologías verdes, sino hemos definido año tras año objetivos cada vez más ambiciosos. En el pasado mes de noviembre, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha identificado en su programa como áreas prioritarias, entre otras cosas, lo que llamamos el European Green Deal, un pacto verde europeo. Es un programa ambicioso que cuenta con los siguientes objetivos, entre otros: que la Unión Europea se convierta
en el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, que la Unión Europea sea el líder mundial en economía circular y tecnologías limpias, trabajando para descarbonizar las industrias intensivas en energía, aumentar el nivel de ambición en el tema de nuestros objetivos de emisiones y liderar la estrategia contra los plásticos de un solo uso. Esto transmite un mensaje claro, que no hay pasos atrás, tanto en el contexto europeo como en los compromisos globales. No solo la economía circular es una necesidad, también es una importante oportunidad. Durante los 8 webinars hemos tocado múltiples facetas y sectores de la economía circular, ilustrando el cambio sistémico de pasar de una economía lineal a una circular, los posibles modelos de negocios, las fuentes de financiación, pasando por los sectores del plástico y textil, y hoy hemos hablado de ciudades. Soy muy consciente que no se pueden abordar todos los aspectos de la economía circular y me han comentado que se manifestó mucho interés por tocar otros temas. Evaluaremos las propuestas. También muchos participantes nos han pedido dar espacios a las empresas para que puedan conversar e identificar oportunidades de colaboración. Estamos convencidos que no solo el gobierno, tanto a nivel federal, que estatal, que las municipalidades, tienen un papel fundamental, sino que las empresas pueden y tienen que ser protagonistas en este cambio de paradigma. Tienen que ser agentes de cambio. Por lo tanto, me complace poder referir a estos eventos B2B que ha mencionado el presidente de Coparmex. Ofreceremos del 19 al 30 de octubre espacios virtuales de comunicación B2B entre empresas europeas y mexicanas, con la colaboración de Coparmex, de los estados del norte, y las autoridades lanzaremos una plataforma virtual donde las empresas europeas y mexicanas puedan presentar sus experiencias y sus productos. Dentro de esta plataforma pueden tener reuniones bilaterales enfocadas en crear nuevas colaboraciones y negocios. Tanto la Unión Europea como Coparmex seguiremos informándoles de los detalles. Quisiera concluir agradeciendo a los colegas mexicanos que nos han apoyado y que nos apoyarán en esta actividad. En particular al doctor Luis Felipe Siqueiros Falomir, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua, y a Gilberto Benglas, director de Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, por su presencia hoy día y por el trabajo sobre la Ley de Economía Circular, instrumento fundamental de apoyo en la transición a una economía circular. También quisiera agradecer a Coparmex Chihuahua y a todas las oficinas de Coparmex de los estados del norte por haber participado en todos estos webinars y por el trabajo que seguirán haciendo con sus socios, tanto en la promoción de los contactos business to business, pero sobre todo en la promoción del concepto de economía circular. Y con esto quisiera decirles hasta luego, hasta octubre, con la esperanza que esa pueda ser la segunda piedra para construir un camino concreto aquí en México hacia una economía circular, más limpia y más respetuosa con el uso de recursos. Muchas gracias y un saludo cordial en nombre de todos, a todos en nombre de la delegación de la Unión Europea en México. Muchísimas gracias, Mirko. Te pido que no apagues tu cámara y si nos hacen el favor el señor Jorge Cruz y el señor Luis Felipe Siqueiros de prender las suyas para poderles hacer a los tres una pequeña foto de grupo, les estaré muy agradecida. Yo les aviso cuando esté tomada la foto. Ustedes sonrían. Muchísimas gracias. Por último, les pido también que mantengan sus cámaras prendidas y les pido ahora sí a todos nuestros asistentes si me hacen el favor de prender sus cámaras para esta gran foto de grupo de despedida de este evento. Mientras les recuerdo que tienen el test de la encuesta de satisfacción en el chat y también el link a la herramienta de autodiagnóstico para que vean qué oportunidades de economía circular pueden tener en sus empresas. Y les reitero, como ya dijo el señor Puig, el señor Cruz, que del 19 al 30 de octubre tendremos la segunda fase de este foro, que serán las reuniones B2B entre empresas. Se les estará avisando para que se puedan registrar y aprovechen esta oportunidad.
que creemos que puede ser realmente interesante. Yo les aviso cuando vayamos a tomar la foto para que todos sonrían, no se preocupen. Y les pido un poquito de paciencia en lo que se prenden todas las cámaras, por favor. Ok, vamos a empezar a tomar las fotos, pónganse guapos, sonrían. Les agradecemos a todos. Yo les aviso cuando ya estén tomadas las fotos para que puedan dejar de sonreír. Un segundito más. Listo. Adrián, Ricardo, me confirman que sí están tomadas las fotos, ¿verdad? Listo. Listo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas de estos 8 webinars, a todos los que nos han acompañado dando palabras de bienvenida y de clausura. Les estamos tremendamente agradecidos, pero sobre todo a ustedes, los que nos han acompañado, que han mostrado el interés por este tema de economía circular, que creemos que es el camino para hacer bien las cosas y para mejorar nuestros sistemas. Les reiteramos que estén pendientes para poderse apuntar a la parte de B2B, que será entre empresas europeas y mexicanas, del 19 al 30 de octubre. Y les recuerdo que a partir de la segunda mitad de agosto podrán encontrar en nuestra página web la grabación de todos estos webinars, estarán a su disposición, y a partir de mañana mismo ya tendrán todas las presentaciones de estos 8 webinars también disponibles para que puedan pues consultarlas cuando ustedes deseen. De nuevo, les reitero, muchísimas gracias a todos y esperemos que haya sido de utilidad. Gracias.